Hoy vamos a socializar eh, aspectos referentes a las unidades didácticas. Si bien es cierto, nuestra colega Janina ya nos ha hecho una referencia sobre la planificación curricular anual. En este caso, vamos a ver algunos insumos que nosotros necesitamos tomar en cuenta para elaborar nuestra planificación curricular. Estamos reiterando, estamos siendo recurrentes porque en realidad es bastante importante, ¿no? Todo el resultado de la evaluación diagnóstica, la evaluación de proceso, en realidad identificar a las necesidades reales de aprendizaje de los estudiantes va a ser muy importante. También la profesora Yanina nos ha indicado que el título de nuestra planificación anual, de acuerdo a nuestro contexto sociocultural y lingüístico y a la disponibilidad de los materiales que tenemos, ya tenemos otro insumo para nuestra ya unidad didáctica. Tenemos que tomar en cuenta que en el marco de la evaluación formativa, la retroalimentación va a ser un elemento clave. Para ello, necesitamos tener todos estos insumos. Obviamente, el día de ayer habíamos concluido en la parte final del calendario comunal sobre el diálogo de saberes. Es importante recoger, tener esta mirada, darle la atención pertinente, así como también la participación de nuestros aliados. En la tarea educativa estamos involucrados muchos actores, ¿no? Dentro de ellos, nuestros sabios, nuestras sabias, profesionales de otras instituciones, de otras áreas que también participan en el trabajo que hacemos. Y también vamos a requerir lo que son nuestros materiales o recursos didácticos. Estamos viendo una diapositiva justamente de la elaboración de la planificación curricular. Con esto queremos evidenciar, justo en los aspectos resaltados, dice, recojo de hojas verdes cultivados y no cultivados, ¿no? Eso, ¿de dónde lo hemos recogido? Justamente lo hemos recogido de nuestro calendario comunal. También, dentro de las problemáticas de la comunidad, hemos encontrado el escaso consumo de alimentos verdes, cultivados y silvestres. Bueno, dentro de las prácticas de alimentación de la comunidad, no consumen los alimentos locales, prefieren alimentos que son procesados de otros contextos. En los problemas de la comunidad también encontramos la prevalencia de anemia y desnutrición. Bueno, ya hemos encontrado 3 elementos del calendario comunal, de la problemática local, y esto nos está conllevando a tener un posible título de la unidad didáctica. En este caso, mejoramos nuestra salud consumiendo alimentos verdes, cultivados y silvestres, ¿no? Porque también en esta temporada de lluvias tenemos algunos alimentos que podemos ser beneficiarios gracias a la naturaleza. Entonces, ya habiendo identificado estos posibles títulos, nosotros vamos a ir viendo nuestra distribución de las competencias. Una vez habiendo identificado el posible título de mi unidad didáctica, agarro mi sábana de competencias curriculares y empiezo a identificar con qué competencias se va a correlacionar, qué competencias me va a permitir realizar, me va a permitir conllevar a concretar esta unidad de aprendizaje. Entonces, vamos pasando
al aspecto de los componentes de una planificación de corto plazo. En este caso, estamos hablando de unidades didácticas. Pueden ser un proyecto de aprendizaje, puede ser una experiencia de aprendizaje, entre otras formas de planificar. Pero los elementos que no deben de faltar en esta unidad didáctica es justamente las que planteamos. Partimos básicamente de la situación significativa. En este caso, hemos recurrido a nuestra programación curricular anual para ver que nuestra situación significativa partía de la problemática local, recogía insumos del calendario comunal, recogía la problemática de la comunidad, ¿no? La anemia, la desnutrición es un problema que todavía nos golpea. Entonces, el contexto de esta situación significativa es justamente dentro de nuestro calendario comunal, de nuestro calendario agroproductivo, nosotros estamos entrando al tiempo de la cosecha, a la maduración de los alimentos en la mayoría de los casos. Entonces, en función a esto, nosotros debemos procurar plantear un reto que busque básicamente lograr un producto o una actuación, recordando las características del reto, que lo expresamos a través de interrogantes, a través de preguntas, que más adelante lo vamos a ir viendo en detalle. Igualmente, diferenciando lo que es la producción y la actuación. Cuando hablamos de producto o de producciones de nuestros estudiantes, nos estamos refiriendo a aspectos tangibles, como por ejemplo, puede ser una infografía, puede ser un recetario, podría ser una producción, un cuento que podamos nosotros tangiblemente visualizar. Mientras que las actuaciones son aspectos más subjetivos, como por ejemplo, si bien es cierto, el alumno o el estudiante necesita declamar, la declamación es una actuación. Por ejemplo, la exposición, exponen, argumentan, ¿no? Escenifican, dramatizan, son actuaciones que podemos ir también utilizando para dar como un aspecto concluyente de nuestra situación significativa. Obviamente, no podemos dejar de tomar en cuenta los propósitos de aprendizaje. Dentro de los propósitos de aprendizaje, los sistematizados tenemos en nuestras competencias y nuestros enfoques transversales. En la estructura, en la organización de nuestro currículum nacional de la educación básica, encontramos nuestras competencias y los enfoques transversales. Y luego, también un aspecto clave, un aspecto que en realidad necesita una mirada pedagógica, una mirada técnica, son nuestros criterios de evaluación. Y de estos criterios de evaluación vamos a obtener nuestros instrumentos de evaluación, que en realidad en este enfoque por competencias es lo más complejo, es lo más técnico que nosotros necesitamos desarrollar para poder trabajar como corresponde. Y finalmente tenemos una secuencia de actividades. En algunos casos, muchos de nuestros colegas o en algunos lugares se han podido constatar que esta secuencia de actividades no necesariamente es una secuencia de actividades, sino lo plantean como una secuencia de temas de sesiones, ¿no? En este caso estamos hablando de actividades que tienen una secuencia lógica y coherencia con el propósito de nuestra unidad didáctica. Muy bien, entonces vamos a ahondar un poco el aspecto teórico de lo que es una situación significativa.
La situación significativa describe un problema y reta al estudiante. En este caso, en nuestro contexto hemos encontrado los productos verdes. Por otro lado, vemos un escenario donde tenemos la desnutrición, la anemia, y nosotros tenemos justamente estos elementos para poder retar al estudiante a través de una unidad didáctica, ¿no? Que sus características tienen que ser reales, de un contexto, tiene que ser interesante, tiene que ser abierto y sobre todo que nos permitan integrar competencias, ¿no? Entonces, creo que con estas características ya tenemos algunos elementos mucho más claros, eh, mucho más didácticos para nosotros plantear nuestras unidades didácticas. Vamos viendo ya nuestra situación significativa. Vamos a revisar nuestra situación significativa, que en este caso, lo que hemos extraído de nuestra planificación curricular anual, el título tenía "Promovemos el consumo de comidas con yuyos y verduras". Situación significativa. Acá tenemos el texto de 4 colores. Los más importantes, el verde, el rojo y el medio lila. A ver, vamos a ver la situación de contexto. Los niños y niñas de la institución educativa 54148 de San Juan han observado que en esta temporada abundan yuyos y también abundan verduras en las chacras de las familias. Algunas señoras recogen las hojas de yuyu, preparan sabrosas comidas. Sin embargo, la mayoría de las familias jóvenes no consumen yuyos y verduras en sus dietas. Frente a esta situación, ¿qué podemos hacer para promover en las familias el consumo de yuyu o verduras en su dieta? En realidad, esta pregunta nos invita, nos reta, nos cuestiona y nos permite trabajar una hipótesis de trabajo. Nos permite plantear una hipótesis de trabajo. ¿Qué podemos hacer para promover en las familias? Podemos hacer campañas, podemos hacer recetarios, podemos hacer ferias, podemos hacer distintas actividades. Entonces, ¿cómo voy a determinar qué va a ser mi producto? Vamos a ir analizando más adelante. A ver, acá tenemos una situación significativa similar que también vamos a ir analizando cómo vamos a poder aterrizar esta situación significativa en una problemática similar. Las niñas y los niños de la institución educativa 5401 Santa Beatriz todos los días traen sus frutas para el refrigerio. En el recreo comparten galletas, canchitas, entre otros. En esta semana han observado que en el piso del aula, el patio y la escuela, y en los jardines o áreas verdes hay demasiados papeles, cáscaras de naranja, plátanos, envolturas de galleta, caramelos y plásticos. Hasta ahí claramente distinguimos el contexto, ¿no? A ver, vamos a ver con rojo. Algunos estudiantes recogen la basura y ponen al cilindro de tacho que tiene la escuela, pero al rato nuevamente hay mucha basura en el suelo. Frente a esta situación, ¿qué podemos hacer para vivir en un espacio libre de basura? ¿No? Bueno, acá en Abancay tenemos una situación muy sui generis. Estamos pasando una crisis de recojo de basura. Entonces, creo que podría ayudarnos desde la escuela a plantear algunas alternativas. ¿Qué podemos hacer para vivir en un espacio libre de basuras? ¿No? Yo ya me voy imaginando cuáles serían mis posibles productos acá, ¿no? ¿Qué cosas me permitiría trabajar este reto? Entonces, vamos avanzando y analizando
una situación similar. Aprendamos a gestionar la basura, el título de mi situación significativa. Las niñas y niños de la institución educativa 5405 de San Vicente todos los días traen sus frutas para el refrigerio en el recreo, compran galletas, canchitas, entre otros. En esta semana han observado que los tachos de basura y las jaulas de malla recicladora de botellas se llenan permanentemente. Y los fines de semana, los trabajadores de la municipalidad recogen esta basura y se benefician de ella. Frente a esta situación, ¿qué podemos hacer para aprovechar al máximo la basura que producimos en la escuela? Esta situación retadora nos está pidiendo que una situación problemática lo convirtamos en una situación que redunde a nuestro favor. ¿Cómo podemos aprovechar? ¿Será posible aprovechar al máximo la basura que producimos en la escuela? A ver, vamos a ver si hay alguna respuesta. Seguro que ya ustedes están pensando, están procesando, por ejemplo, la producción de abonos orgánicos, la producción de abonos orgánicos del material o de los residuos orgánicos. Pero también hay seguro algunos, como ya se ha visto algunas experiencias, que están pensando que hay papeles, hay plásticos, los papeles también podemos reciclar y los otros productos también de repente, ¿no? Entonces estamos pensando que nuestra situación significativa podría terminar en un producto de reciclaje de productos o también de reutilización o también de producción de un biohuerto con abonos orgánicos. Entonces, esta situación retadora ya me está abriendo un espectro de posibilidades para nosotros plantear nuestra intervención pedagógica. Y en parte de la teoría nos decía que esta situación significativa me permita abrir o trabajar todas las áreas, integrar competencias. Entonces, si yo estoy ya visualizando que puedo trabajar un biohuerto, ya tengo de per se, ya tengo algunas competencias que ya están rondando, ya se van acercando, las de ciencia ambiente, las de personal social, las de comunicación, las de lógico-matemática. Entonces, ya estamos aproximándonos. Entonces, ¿por qué hemos presentado estas tres situaciones? A ver, queremos compartir un poco la parte teórica, ¿no? Ustedes seguramente todos hemos ya revisado algo de la teoría de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en retos. Entonces vamos a regresar a las anteriores y yo preguntaría, esta situación, ¿qué podemos hacer para promover en las familias el consumo de yuyu y verduras en la dieta? ¿A cuál de estos se aproximaría? ¿Aprendizaje basado en proyectos? ¿Aprendizaje basado en problemas? ¿O aprendizaje basado en retos? A ver, vamos a analizarlo. Entonces, yo veo, ¿qué podemos hacer para promover en las familias el consumo de yuyos y verduras en su dieta? Esto creo que se podría aproximar a un aprendizaje basado en problemas, ¿verdad? Podríamos aplicar toda la teoría del aprendizaje basado en problemas. Y si yo analizo la anterior situación significativa, ¿qué podemos hacer para vivir en un espacio libre de basuras? Esto me parece que me podría llevar a un aprendizaje basado en retos.
Y si yo me pongo en este escenario, ¿qué podemos hacer para aprovechar al máximo las basuras que producimos? Esto sí se aproxima a un aprendizaje basado en proyectos. Entonces, creo que de la forma que nosotros negociamos nuestra situación significativa, vamos a ir desenlazando, vamos a ir nosotros diseñando la unidad didáctica. No sé si ustedes se recuerdan más antes cuando trabajábamos nuestros proyectos, nosotros teníamos que negociar con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, si yo le planteo, ¿qué podemos hacer para promover? Ya estoy planteando una situación de negociación. ¿Qué podemos hacer para vivir? Estoy planteando una interrogante que me permite negociar. ¿Qué podemos hacer para aprovechar al máximo la basura? También. Entonces, creo que en la lógica de cómo nosotros formulamos nuestra situación significativa, podemos también encontrarle una orientación teórica, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que nuestra metodología automáticamente podría basarse en los aprendizajes basados en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, o como finalmente ya alguien dijo, aprendizaje basados en investigaciones, que es lo ideal, ¿no? Eso es lo óptimo, lo que a todos nos gustaría llegar, que promovamos aprendizajes basados en investigaciones. Entonces, creo que gradualmente, en la medida que estos enfoques, estos métodos de trabajo, estas estrategias, vamos a ir incorporando en nuestra práctica pedagógica. Volvemos a nuestra situación significativa inicial. ¿Qué podemos hacer para promover en las familias el consumo de yuyu y verduras? Esto nos va a permitir hacer el siguiente análisis. A ver, vamos a ver. Revisemos el producto o la actuación. Entonces acá no nos vamos a cansar en repetir que el producto es algo tangible, ¿no? Y la actuación es más subjetivo. Entonces, en el producto, por ejemplo, una infografía, una producción de textos, ¿no? Y en la actuación, algo así como una dramatización, una actuación que es más subjetivo. Se puede evidenciar, sí. Por ejemplo, una actuación, quiero evidenciar, puedo filmarlo, puedo grabarlo, pero el producto en sí ya es un producto evidenciable, es un producto tangible que yo lo puedo tocar, mirar, leer, ¿no? Muy bien. Entonces, en esa lógica tenemos tres opciones. Primera opción, definir el producto y la actuación junto con los estudiantes, ¿no? Lo que decíamos, la negociación, ¿no? La opción 2, el docente propone y acuerda con los estudiantes el producto y la actuación. Acá ya estamos haciendo un acuerdo, mientras que en el primero, el que define el producto o la actuación, lo hacemos juntamente con los estudiantes. Y la tercera opción, que es la ideal, los estudiantes proponen el producto y actuación de manera autónoma, ¿no? Qué bonito sería que nuestros estudiantes, frente a una situación que hemos planteado, ellos definan autónomamente el producto a que quieran llegar. En realidad ayudaría bastante, ¿no? Entonces, vamos viendo, en este caso, cuáles han sido los productos que se están previendo lograr, ¿no? Tenemos un recetario para promover en las familias el consumo del yuyo y las verduras en su dieta. Este recetario obviamente va a ser el producto de una investigación, de una corrección, que va a tener que pasar todos los procesos didácticos de una producción que ya es el producto final, ¿no? Y esta situación significativa no solo va a terminar en un producto, sino también vamos a ver algunas actuaciones, ¿no?
el compartir las comidas, ¿no? En nuestro espacio, en nuestro contexto andino, en nuestros todavía, nuestras comunidades y también en la parte urbana, nuestros niños son solidarios, pero esa solidaridad no lo voy a poder ver como un producto, sino como una actuación, ¿no? Y si mi producto final, ¿no?, del yuyu va a ser una feria, o tal vez hemos acordado que el producto va a ser un recetario, pero también una feria, ¿no? Dependiendo con el ciclo, con el grado que esté trabajando, voy a, voy a identificar. En este caso, es una feria de comidas a base de yuyu y verduras de la temporada. ¿Cuáles son las actuaciones que yo debo observar en la organización de la feria? ¿No? Tienen que explicar, tienen que argumentar qué productos están exponiendo. Entonces, acá hay un producto concreto y también hay actuaciones. Pero el aspecto clave para poder determinar nuestra metodología, para determinar nuestra manera de proceder, van a ser estas opciones, ¿no? La opción 1, la opción 2 y la opción 3. Muy bien, ¿qué se debe tomar en cuenta para formular los propósitos de aprendizaje? Los propósitos de aprendizaje se refieren a aquellos que explícitamente se quiere lograr o fomentar a partir de una experiencia de aprendizaje planificada por los profesoras, profesores o mediadores. El propósito se relaciona con la situación y las competencias a desarrollar. Esto obviamente lo hemos sacado de la norma técnica de la resolución ministerial, la 094 del 2020 del Minedo. ¿Ya? Entonces, nos ayudan a precisar, prever los procesos de diálogo de saberes, ¿no? A ver, desde la mirada andina, desde la mirada occidental, en la preparación de yuyus, en la forma de abordar la alimentación, la valoración del alimento, ¿no? Entonces, también me va a ayudar a ver, a darle una mirada siempre de dos lentes. Para formular los propósitos, tener en cuenta el rol del docente y del estudiante. En el lenguaje del docente, ¿qué espera que logre los estudiantes? ¿No? ¿Qué esperamos con esta actividad significativa? ¿Qué estoy esperando que logre mi estudiante? Y acá automáticamente este interrogante se va a traducir en lo que es la intencionalidad pedagógica. Mi propósito final no es preparar el yuyu, no es cocinar, ¿no? Sino es una excusa para movilizar varias habilidades, varias destrezas, varias capacidades y de repente con la movilización de todas esas capacidades ayudar a solucionar una situación de la vida real, ¿no? Entonces, en el lenguaje del estudiante, ¿qué haremos? Es obvio, ¿qué haremos? ¿Qué queremos aprender? ¿Qué aprenderemos? ¿Qué tengo como meta? ¿Qué debo lograr? En realidad, si el estudiante tiene el propósito claro, en realidad nos dicen que hasta un 50% de la actividad está garantizada, porque es muy importante que nuestros estudiantes identifiquen qué es lo que quieren aprender, qué es lo que quieren lograr. Entonces, en la medida que nuestros estudiantes tengan la claridad, por ejemplo, en esta experiencia que estamos presentando, yo quiero hacer una feria de exposición de comidas, de yuyus, yo quiero hacer un recetario. Entonces, seguro que el grupo 1 tiene una forma de preparar, el grupo 2 otra forma, el grupo 3 también. Hay variación en nuestras recetas, hay diversidad de preparación de esos alimentos. Entonces, ahí también vemos la diversidad que nos ofrece el trabajar estos temas, ¿no? Y ya de
De por sí me van a salir, por ejemplo, la resolución de problemas con el cálculo del presupuesto de este recetario, de estas actividades, ¿no? Puedo trabajar algo de geometría, ubicando los espacios de la feria. Puedo ver un poco la organización de la feria, algo personal social. Puedo trabajar también cómo es que desarrollan estas plantas, cuál es el ciclo de vida de la planta, entre otros aspectos, las formas de producción, entre otros, ¿no? Entonces, tengo una entrada desde la problemática, desde el calendario, desde una situación muy cotidiana, aspectos que me van a permitir desarrollar toda una intencionalidad pedagógica. Con esto vamos a ir de repente seleccionando nuestras actividades y vamos a ver los propósitos de aprendizaje ya relacionados con el currículum nacional, ¿no? A ver, se comunica oralmente en su lengua materna. Vamos a hacer la exposición de nuestras recetas en lengua originaria y también en la segunda lengua, ¿no? ¿Cuál es la competencia, la capacidad que vamos a movilizar? Comunicarnos en lengua materna mediante diálogos, entrevistas, audiovisuales sobre las comidas con yuyu y verduras para recoger información de saberes, secretos y prácticas culturales referidos a las comidas. Esto en la lógica del diálogo de saberes estamos profundizando, estamos investigando, estamos analizando, ¿no? Entonces, la otra competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Resolvemos problemas de gestión de datos sobre las comidas con yuyu, verduras, para explicar las preferencias y razones de su consumo. ¿Ven? Ya se está integrando matemática. Lee diversos tipos de textos en su lengua materna y también en la segunda lengua. Leer afiches, recetas, infografías. Acá ya también se me está abriendo el panorama. No solo puedo hacer una receta, puedo promocionar a través de afiches el consumo de estos productos, de repente identificando las propiedades, por ejemplo, del yodo que nos proporciona para mejorar nuestra nutrición. Entonces, afiches promocionales. Recetas y a formas de presentar. Infografías, cuál es el nombre científico, cómo se produce, en dónde crece, en qué meses del año, para qué sirve, cómo se puede comercializar, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, esto me permite movilizar la competencia, lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Entonces, ya ahí también tengo una actividad para comunicación. También vamos a ver, construye interpretaciones históricas. Construye interpretaciones históricas de los cambios y permanencias de las comidas con yuyu y verduras para interpretar y explicar las causas y consecuencias de las prácticas culturales, ¿no? Acá vamos a ir comparando, ¿no? Construir interpretaciones históricas de los cambios y permanencias de las comidas con yuyus, ¿no? ¿Por qué de un tiempo a este vamos desplazando nuestras comidas naturales, nuestros alimentos de repente nutritivos que son propios de nuestra zona por otros alimentos de otros continentes? Entonces ahí vamos a ir comparando cuál es más saludable, cuál contribuye mejor para fortalecer, para desarrollar nuestra salud. Entonces ahí vamos a tener aspectos para comparar y a su vez construir interpretaciones históricas. ¿Por qué esos cambios, no? ¿Por qué algunas cosas han permanecido y por qué otras acciones han ido cambiando durante el tiempo? Construye interpretaciones históricas. También nos permite trabajar, explica el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos.
Explicar el por qué es importante el consumo de las comidas con yuyu y verduras, utilizando saberes y diversos conocimientos para promover su consumo en las familias. También en la lógica del diálogo de saberes estamos comparando. Escribe recetas y afiches en dos lenguas, en lengua originaria y en lengua castellana. En la lengua que mejor puedan expresar nuestros estudiantes, ¿no? Ahí estoy movilizando, escribe diversos tipos. Y finalmente, vivenciar la preparación y el consumo. Yo puedo saber toda la teoría, puedo saber de memoria cómo funciona la receta, pero si yo no vivencio, si yo no preparo, todo queda todavía en el, solo en el conocer, ¿no? En el saber, más no en el, de repente, en el actuar, que es la esencia de movilizar una competencia. Entonces, cuando nosotros vivenciamos, nos permite, dentro del diálogo de saberes, plantear alternativas, ¿no? Yo puedo preparar de esta forma, yo puedo preparar de la otra forma que me ha presentado el grupo A, el grupo B, el grupo C. Entonces, nuestra situación significativa que hemos seleccionado en nuestra planificación curricular anual, ya estamos trabajándolo a nivel de nuestros propósitos relacionados directamente con nuestras actividades que nos va a permitir aterrizar en el aula. Vamos viendo un poquito en detalle el análisis holístico de una competencia. En este caso, fíjense, acá en la tercera, lee diversos tipos de textos en su lengua materna. ¿Ya? A ver, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Acá los estándares nos vamos a ver del 3, 4 y 5. Vamos a ir viendo la gradualidad. Vamos a ver lo que dice el color celeste. A ver, dice, lee diversos tipos de textos con variados elementos complejos en su estructura y con vocabulario variado. Obtiene información e integra datos que están en distintas partes del texto. Eso me dice el estándar del nivel 5. El estándar del nivel 4, ¿qué me dice? Obtiene información poco evidente, distinguiendo de otras próximas y semejantes. No sé si se puede diferenciar, ¿no? La primera es, obtiene e integra datos que están en distintas partes del texto. Acá en el 4 dice, obtiene información poco evidente, distinguiéndola de otras próximas y otras semejantes. Y en el nivel 3 dice, obtiene información poco evidente, distinguiendo de otra semejante. Entonces, vamos a ver la gradualidad del estándar sobre la competencia lee diversos tipos. Ahora, en la evaluación, en el marco de la evaluación formativa, para yo hacer una retroalimentación pertinente, justamente tengo que conocer esta gradualidad de la competencia, ¿no? De estas capacidades, para poder nosotros hacer un acompañamiento en su aprendizaje, que el alumno analíticamente pueda ir diferenciando la progresión de su aprendizaje. Vamos a ver algo un poquito más didáctico que nos va a permitir con el tema o con el propósito de aprendizaje, leer un texto sobre la preparación de una comida. A ver, vamos a ver, otra vez vamos a tomar como referencia, el nivel 3 corresponde al tercer ciclo, el nivel 4 al cuarto ciclo y el nivel 5 al quinto ciclo. Es decir, el nivel 3, yo tengo ahí algunos criterios para la evaluación en primero y segundo grado. En el nivel 4 tengo algunos criterios de evaluación para tercero y cuarto. En el nivel 5 ya tengo criterios para evaluar
quinto grado y sexto grado. Vamos analizando el, el nivel 3. ¿Cuáles van a ser mis criterios de evaluación? ¿Qué haremos al leer un texto? A ver, en el tercer ciclo nos dice ubicar información que está dentro del texto y a partir de palabras conocidas. Nos está pidiendo algo concreto. También nos dice identificar información que está dentro de la receta. Explicar para qué se escribió el texto, el propósito de mi producción. Opina lo que dice la receta. Entonces, tengo criterios de evaluación que van a ser el punto de partida para formular mis instrumentos de evaluación. En tercer y cuarto grado, en el nivel 4, identificar información sobre la quinoa en el texto leído, algo más específico, ¿no? Deducir las diferencias entre los ingredientes de la receta, ¿no? Ya estoy deduciendo las diferencias de los ingredientes de las recetas. Deducir por qué se coloca en hielo las hojas blanqueadas de la quinoa. Deducir el significado de la frase blanquear un vegetal en el texto leído. Explicar para qué fue escrito la receta. Justificar con información del texto cómo María podría evitar quemarse. Evaluar para qué se usó los paréntesis en el texto leído. Entonces, si nosotros analizamos, son criterios de evaluación que yo perfectamente puedo aplicar en leer un texto para preparar una receta con hojas de quinoa, ¿no? Que también es parte de los yuyos que nos ofrece la naturaleza. Vamos a ver qué características tendrá nuestra receta, ¿no? En este caso, ya estamos asumiendo que nuestro producto de esta unidad didáctica es una receta. Igual tenemos descriptores para el nivel 3, para el nivel 4 y para el nivel 5. En este caso, en primer y segundo grado, al escribir la receta para promover el consumo del yuyu y verduras, debe considerar lo siguiente. Adecua para qué y para quiénes va a escribir a partir de lo que sabe, ¿no? Ver, identificar el destinatario para quién se está produciendo esta información. Luego, organiza y desarrolla las ideas siguiendo un orden en relación a la presentación de comidas de hojas verdes. Seguidamente, relaciona las ideas haciendo uso adecuado de conectores como primero, luego y finalmente. Estamos con algo elemental. Emplea palabras de uso frecuente por las familias. Separa adecuadamente a las palabras. Utiliza mayúsculas al inicio de la oración y el punto final al final de las oraciones para darle claridad y sentido. Reflexiona sobre el propósito, el destinatario y conectores de la receta. ¿Sí? Nosotros acá gradualmente me estoy ubicando entre el primer y segundo grado. Finalmente vamos viendo las características que tendrá nuestra receta en el nivel 4. Al escribir la receta para promover el consumo de yuyos y verduras, debe considerar lo siguiente. Adecua para qué, para quiénes va a escribir, usar palabras formales a partir de lo que sabe y de la revisión de su receta. A ver, acá quiero ver. Adecua, en el nivel 3 dice, adecua para qué y para quiénes va a escribir. Acá en el nivel 4 dice, adecua para qué y para quiénes va a escribir, usa palabras formales. Ya se va complejizando el criterio en el nivel 4. Y en el nivel 5 vamos a ver
ese mismo criterio adecua para qué y para quiénes va a escribir. Usa palabras formales a partir de su experiencia previa y la revisión de algunas recetas e informaciones gastronómicas, ¿no? Vamos a ver que hay una gradualidad de complejidad en los criterios de evaluación de acuerdo al estándar del ciclo que voy a plantear mi unidad didáctica. Entonces, vamos pasando a otro área. Vemos en el propósito resolvemos problemas. Nos vamos a propósito, ya vamos dando una entrada para las exposiciones del día de mañana. Mañana, en función a estos avances, vamos abordando desde la planificación curricular anual las unidades didácticas y el día de mañana vamos a aterrizar en sesiones de aprendizaje. Y justamente un tema que de repente no hemos tenido mucho la oportunidad de trabajar son los criterios de evaluación. Y nuestro compañero, nuestro colega Raúl Emerson, nos va a dar las pautas para formular criterios de evaluación en base a los estándares. Una situación que nosotros los docentes tenemos que tener ese flujo, esa lógica y esa facilidad para poder plantear nuestros criterios de evaluación. En este caso, vamos a ver el propósito a resolver problemas de gestión de datos sobre las comidas con yuyu, ¿no? La capacidad. ¿Qué dice la capacidad? Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas. Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos. Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos. Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información obtenida. Vamos a ver la gradualidad simplemente de la fila que está resaltada. A ver, en el tercer nivel, recolecta datos a través de preguntas sencillas. Los registros en listas o tablas de conteo simple, frecuencia, y los organiza en pictogramas horizontales y gráficos de barras simples. A ver, ¿cuál va a ser la gradualidad para el nivel 4? Recolecta datos a través de encuestas y entrevistas. Acá era a través de preguntas sencillas. Ya en el nivel 4 es encuestas y entrevistas. Ya la recolección de datos está siendo cada vez un poquito más compleja. Entonces, en el nivel 5 vamos a ver que recolecta datos a través de encuestas y de diversas fuentes de información. O sea, ya no solo es una encuesta, es una entrevista, sino también hay diversas fuentes de información. Entonces, vemos que esta unidad didáctica podría integrar el trabajo en nuestra institución, ¿no? Esta misma unidad didáctica lo podemos plantear desde el primer grado hasta el sexto grado. Toda la institución puede movilizar sus actividades simplemente graduando nuestros criterios de evaluación, teniendo esta diferencia en cada ciclo y en cada grado, ¿no? Y esta lógica que lo estamos presentando nos está justamente dando esa posibilidad de hacer un trabajo colegiado, un trabajo coordinado y sobre todo un trabajo en equipo que nos permitiría de repente ahorrar tiempo, ahorrar recursos y tener mejores resultados. Muy bien, ya de repente un poco ordenando nuestras ideas y dando algunas conclusiones, tipo resumen de la exposición que hemos hecho el día de hoy. Las actividades están secuenciadas en etapas sucesivas, ¿no?
yo no puedo hablar primero de la elaboración de la receta sin antes haber hablado de la recolección de estos productos, ¿no? Entonces, son secuenciadas, van por etapas. Segundo aspecto, conduce a los estudiantes al logro de propósitos de aprendizaje y están vinculados a la situación significativa. En este proceso, las niñas, los niños y los adolescentes enfrentan situaciones en el desafío o el problema en contextos reales, ¿no? Yo no he tenido que movilizarme, yo no he utilizado de repente supuestos, sino más al contrario, eh, me he desarrollado o he utilizado los recursos que tengo en el contexto, me he ubicado. Son potentes, desarrollan pensamiento complejo y sistémico. ¿Por qué decimos que desarrolla el pensamiento complejo? Porque justamente cuando nosotros hablamos de producciones y actuaciones, estamos hablando también de esquemas de actuación, ¿no? El pensamiento complejo es decir, cuando empezamos a movilizar una competencia en un escenario real, cuando lo ponemos en la práctica, cuando es parte de nuestra vida diaria y en función a eso nosotros podemos analizar desde los elementos más sencillos hasta los elementos más complejos. Las actividades promueven la atención multinivel en relación a las reales necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Si bien es cierto, el material que nos está ayudando para trabajar es de la estrategia de las instituciones multigrado, pero también es perfectamente aplicable a instituciones polidocentes y también a los multigrados y unidocentes. Estas actividades, para ser consideradas auténticas, deben hacer referencia directa a contextos reales o simulados, y si es posible, realizarse en dichos contextos, ¿no? Esto es lo que de repente marca nuestro sello de identidad. Si nosotros vamos a plantear esta experiencia o esta unidad didáctica con estas características, por ejemplo, los yuyus, las auchas o otros productos que nosotros consumimos son propios de nuestro contexto. Esto no lo van a poder aplicar, por ejemplo, en la costa. En la costa no hay este tipo de productos, no hay esta forma de prepararlos, no hay estos ingredientes. Entonces, con una actividad de nuestro contexto, nos está permitiendo movilizar capacidades, nos está permitiendo desarrollar competencias. Revisamos la secuencia de actividades, ¿no? Acá vamos a ver, conservamos o conversamos sobre la comida de los yuyus. Entrevistamos, conversamos con sabios, observamos videos, cómo interactuamos, o sea, cómo hacemos que el proceso de aprendizaje no solo se desarrolle en el aula, sino también busquemos nuestros aliados, movilicemos a los actores de la comunidad para también hacer esa transferencia de conocimientos. Actividad 2. Organizamos y representamos datos en gráficos sobre comidas con yuyus y verduras. Organizamos y representamos datos, ¿no? Acá podemos ver ingredientes, podemos ver costos, podemos ver frecuencia de uso de los productos. Actividad 3. Organizamos una línea de tiempo sobre la preparación y consumo de comidas de yuyu, ¿no? Una línea de tiempo que me permite identificar todas las fases, todas las etapas en la preparación de este producto. Actividad 4. Buscamos explicaciones del por qué es importante la preparación y el consumo de comidas con yuyos y verduras utilizando saberes y diversos conocimientos. En el diálogo de saberes profundiza y compara. Actividad 5. Leemos textos sobre la importancia, formas de preparación y prácticas culturales, ¿no? Y así sucesivamente, hasta el final, reflexionamos sobre todo
ha aprendido. Y también un principal o los elementos, los recursos de apoyo que tenemos son los materiales con que contamos, ¿no? Fichas de trabajo, textos de lectura, tenemos materiales en castellano como segunda lengua, tenemos en algunas instituciones nuestra biblioteca de aula, tenemos fichas de trabajo en lengua originaria, entre otros recursos que han llegado a nuestras instituciones en estos últimos tiempos. La revisión de estos materiales dentro del espacio del Internet a veces es complejo. Por eso se les va a compartir este link de Perú Educa para acceder a textos y cuadernos de trabajo. Y justamente son los materiales que tenemos en las instituciones educativas y algunos aplicativos digitales que también nos van a ayudar a trabajar los aspectos que pueden claramente complementar el trabajo que nosotros estamos desarrollando. Ya en la lógica de ir redondeando las ideas, vamos a ir respondiendo algunas interrogantes, como por ejemplo esto. ¿Qué se toma en cuenta para generar los posibles títulos de las experiencias de aprendizaje de la planificación curricular? ¿No? Nosotros no queremos que se pierda esta idea. ¿Qué se debe tomar en cuenta para generar posibles títulos de las experiencias? ¿No? Ayer, por eso, nosotros hemos querido entrar desde nuestro calendario comunal, desde el análisis del contexto, desde el diagnóstico cultural, sociolingüístico, qué lenguas existen, coexisten en la comunidad, pero también el nivel real del conocimiento de nuestros estudiantes, las necesidades, la problemática local, ¿no? Situaciones del contexto y genere interés en el estudiante para desarrollar las competencias. Entonces, en algunos lugares nos estarán diciendo, pero ya no funciona el calendario comunal en mi espacio. Para eso también hay una alternativa. Tenemos el registro cultural e histórico, que son registros que nos interaccionan, nos vinculan directamente con nuestra realidad, ¿no? Los títulos de las experiencias de aprendizaje podemos definir de esta manera. El problema a resolver está vinculado a una actividad socioproductiva del calendario comunal. Una posibilidad. El problema a resolver es de ámbito local, global, pero es parte de la actividad socioproductiva del calendario comunal. En este caso, la desnutrición o la anemia es un problema solo de ámbito local. No, eso también es global, ¿no? La carencia, la escasez de alimentos, el cambio climático, son situaciones que a todos nos afectan. La aparición de la gripe, el consumo excesivo de alcohol, contaminación del agua, uso excesivo de plásticos, entre otros. Y lo que principalmente queremos apuntar es que los títulos de la experiencia de aprendizaje apunten o surjan del interés de los estudiantes. Agregar el valor agregado a algún producto local, transformar un producto local, introducir un cultivo, revalorizar un lugar ancestral, entre otros, ¿no? Introducir tecnologías modernas en el tejido artesanal o en la cultura culinaria. Por ejemplo, en las ferias escolares, nuestros estudiantes han presentado ideas innovadoras, ¿no? Por ejemplo, chocotejas con sangrecita. ¿Y por qué a alguien no se le podría ocurrir de repente chaufa de nuestros yuyus, ¿no? Tortillas o hacer de repente otras producciones que interactúen no solo el saber local, sino con nuestros recursos locales, podamos también de repente con la cultura oriental, un chaufa de nuestros yuyus,
que también podría funcionar creativamente y puedan introducir algunas otras tecnologías de otras culturas. Muy bien, todo esto hemos hablado y todo lo que se ha ido conversando se ha querido condensar, sistematizar en la directiva de planificación de la dirección regional, que ya debes próximamente estar llegándoles con las actualizaciones para que ustedes tengan como un referente, un documento referente que nos dé un poco las pautas a lo que estamos trabajando. Queríamos precisar que las experiencias de aprendizaje es un conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío, un problema complejo. Se desarrolla en etapas sucesivas y por lo tanto se extiende a varias sesiones, ¿no? ¿Por qué se ha puesto expresamente esto? Porque ya en una parte de mi intervención he manifestado que hay algunas unidades didácticas que están terminando en sesiones y las sesiones están planteadas no como actividades, sino como temas a desarrollar. Todavía seguimos con la carta, seguimos con la oración, seguimos con otros temas que en realidad no nos permiten movilizar nuestras capacidades. El segundo aspecto, la experiencia de aprendizaje es una estrategia fundamental del enfoque por competencias. Por tanto, su implementación en el proceso educativo es de prioridad para el desarrollo de aprendizajes en los estudiantes. Las unidades didácticas, en este caso no solo me he centrado en lo que es una experiencia de aprendizaje, sino estamos pluralizando, estamos hablando de unidades didácticas, porque una unidad didáctica puede ser una unidad de aprendizaje, un proyecto de aprendizaje, un módulo de aprendizaje, ¿no? Son formas de abordar las experiencias de aprendizaje y en su proceso de planificación en el marco del enfoque de competencias consideran las experiencias que deben vivenciar los estudiantes para desarrollar las competencias. También en el registro de existencia les hemos pedido estamos pidiendo vuestros correos para compartir esta información, ¿no? Y también en nuestra directiva están todos los componentes que hemos socializado a través del ejemplo, a través de los referentes que estamos tomando, ¿no? La situación, el propósito de aprendizaje, enfoques transversales, producciones y actuaciones, secuencia de actividades y principalmente los criterios de evaluación. Entonces, todo lo que esta directiva expresa es justamente el resumen de lo que estamos planteando. Y también para de repente ir teniendo algunos referentes, presentamos en el anexo 2 el título de una unidad didáctica, ¿no? Los datos informativos, la situación significativa, los propósitos de aprendizaje, la tercera parte, y en la cuarta parte tenemos los enfoques transversales, el quinto, la secuencia de actividades y sesiones, y finalmente nuestro producto. Entonces, desde la dirección regional estamos tratando, no de repente de imponer, sino de poner alcanzar una propuesta de trabajo para tener unificación de criterios. De la forma, podemos hacerlo de diferentes maneras, pero lo que queremos garantizar es que se condensen estos componentes de esta unidad didáctica, ¿no? Que básicamente es lo que nos va a permitir desarrollar nuestros propósitos y nuestras intencionalidades pedagógicas.